Un muy buen día, estimados compañeros de la Cátedra de Diseño, Evaluación y Formulación de Proyectos Culturales. Mi nombre es Claudia Furiati. Un placer estar con ustedes por esta vía que nos permite la tecnología y la habilidad de la profesora Ana Sofía. Estoy por introducirles en el tema de las políticas culturales aplicadas al sector del libro y la lectura en la experiencia venezolana. Voy a compartir pantalla de inmediato y queríamos iniciar esta reflexión con una cita a Eugenio Montejo, el escritor venezolano desaparecido ya. Las letras son de Dios, el alfabeto es nuestro. Con ello queremos significar en esa pertenencia, en ese sentido de apropiación, de, si se quiere, empoderamiento, las políticas regidas desde el Estado para dar accesibilidad a un mayor número de ciudadanos. En este sentido de la práctica lectora, pues hará más factible esa figura del alfabeto apropiado. Para definición de políticas públicas, revisamos la noción que ya conocen de la CEPAL, donde se le expone como planeación de soluciones específicas, sostenibles e inclusivas para problemáticas sociales de cada pueblo, para dar soluciones, pues para atender estas problemáticas. Ellas están supeditadas a lo que designa la agenda pública y en ese sentido el Estado puede direccionar a través de ellas sus objetivos realizables, conquistables. Hacen además las políticas públicas, quienes las formulan son los órganos colectivos, entendidos estos como los consejos, congresos, las asambleas nacionales, los cabildos. En el aspecto ejecutor, por obligatoriedad, está en manos del Poder Ejecutivo, le hace tanto presidencia como ministerios como la secretaría para su aplicación. Sin embargo, a veces sucede que el Poder Ejecutivo funge a veces de legislativo, como ha sido el caso de Venezuela. En cuanto a marcos de convenciones internacionales sobre la aplicación de políticas culturales públicas, estamos siguiendo el modelo de la Agenda 21 de Cultura. Es una agenda que se define desde las Naciones Unidas, en la UNESCO específicamente, a partir de 2009, y en ella se sustenta que la esfera cultural tiene igual de capital importancia que la esfera económica, la esfera ecológica o la de equidad social para lo que se entiende como la gobernanza de una sociedad, para llevarla adelante, para llevar un desarrollo no atropellado, sino sostenible, sustentable y duradero. Precisamente la sostenibilidad va a estar significada por lo que sería este marco de normativas, pero además por la capacidad gestora de las instituciones de ese Estado y por su infraestructura. Ya veremos, como en el caso del sector libro, en una primera fase, en la primera década de lo que es este proceso de Quinta República, se le fortaleció, pero recientemente se ha visto debilitado como otros sectores de la cultura. Se sigue además el modelo de las 4 esferas, vamos a ver a continuación para más detalle. Se plantea la esfera específica de las políticas de la cultura, donde se definen lo que es el ecosistema cultural, y luego está la cultura y la economía, donde están trabajadas las industrias creativas, las industrias culturales también. Está la esfera de la inclusión social y cultura, que es también un poco el espacio de mediación
y tenemos también la esfera del medio ambiente o de la ecología, que en este caso son esferas que como aspecto del libro también tiene su relevancia. Visto hasta acá, podemos trazar una propuesta de definición de política cultural como los planeamientos, normativas, estrategias y acciones articuladas del Estado y en consenso con agentes comunitarios, gestores culturales, sociedades civiles, sector privado para impulsar, conducir las prácticas culturales de recepción, producción y transmisión de expresiones simbólicas de una sociedad, haciéndola más inclusiva y diversa y sostenible. Para ello, bueno, revisamos nociones de García Campini, Brunner, Coelho, Marichal, entre otros. Asimismo, nos ayuda a comprender esta complejidad de lo que es el sistema del libro, entendido como un ecosistema, lo trazado en la Agenda de Acceso Democrático, que es un documento muy reciente, generado, emanado en la Secretaría Iberoamericana de la Cultura por los ministros de este rubro de la región de Venezuela, y en el que se reafirma que debe haber un mercado común del conocimiento de cara al 2030. Esto se va a refrendar en noviembre próximo por la cumbre de jefes de Estado. Ya veremos en el caso venezolano quién asistirá. Pero además se refiere que debe haber una economía mancomunada en la región para el área de la cultura, donde se reconoce lo que es su cadena de valor, lo que es el protagonismo de las industrias culturales y creativas, y que esto exige una coproducción entre las naciones y una colegislación. Y para ello está el CELAR, que ya veremos su rol, cuál ha sido anteriormente y ahora, que es el ente encargado de promover justamente planes de lectura en América Latina y el Caribe. Tampoco descuida lo digital, este documento, y aspectos que tienen que ver con la libre circulación y fomento de los bienes y los servicios asociados al libro y la lectura. Entrando en el territorio nacional, vamos a repasar muy fugazmente lo que ha sido la primera década de planes y políticas en torno al libro y la lectura, con acompañamiento a los planes nacionales de desarrollo. En el caso del 2002 al 2012 estuvo el Plan Nacional de la Lectura, que tuvo muy buena resonancia, que además ya lo veremos adelante, contó con el aval del CELAR, y en el camino también emergió el Plan Revolucionario de Lectura, en este caso con un sentido de fortalecer la divulgación de la nueva ética socialista tras la fallida reforma constitucional que no permitió introducir estos conceptos en la Carta Magna. En el campo específico de la ley del libro, estuvimos con una vigencia de ley de la Cuarta República hasta apenas hace 2 años, y el proyecto actual de ley del Sistema Social del Libro está para una revisión por parte de la sociedad civil, por parte de la Comisión Técnica en la Asamblea Nacional, puesto que fue aprobada en primera discusión. Allí se establece la socialización del acceso al libro para consolidar una visión del pueblo lector. Esto está permeando en este proyecto de ley. Someramente podemos hablar del Plan Nacional de la Lectura como un plan que crea una infraestructura sólida llamada Plataforma del Libro, regida por el Centro Nacional Autónomo del Libro, CENAL, que logró acciones de inclusión con éxito como las ferias y festivales
no solo regionales, no solo orquestados desde el Ejecutivo, sino también por municipalidades. Tenemos allí el caso de Margarita, tenemos el caso de Chacao y el caso de Baruta. Fue un plan que se proyectó en una década, que siguió patrones pautados por el CELAC a partir del convenio ILIMITA 2003, firmado por los jefes de Estado de entonces, en este caso Hugo Chávez Frías, y como de diagnóstico del sector para empujar nuevas políticas, reformularlas, mejorarlas, se hizo el estudio del comportamiento lector, del acceso al libro y la lectura, que tuvo además el aval y el concepto de otros actores del sistema que están reunidos y representados por la Cámara Venezolana del Libro. Esto pasó en 2012, de allá para acá, surgió, se solapó el Plan Revolucionario de Lectura, que tuvo su auge o su énfasis en los últimos 2 años de la anterior década, que planteó desde la presidencia el comandante Hugo Chávez para lograr una educación política de los sectores más populares, pues, a través de la colectivización de la lectura, así lo llamó la investigadora Gisela Cossack. Se activaron las cuadras revolucionarias de la lectura. Estas cuadras funcionaban promulgando los valores del socialismo bolivariano, operaban en espacios no convencionales, y esto era una práctica de mediación innovadora, puesto que involucraba a los consejos comunales, los locales de la Plaza de Maga, la avenida universitaria, y apuntaba a crear nuevos lectores, pero sus contenidos quizás fueron densos para el entendido de sus beneficiarios. Luego está el proyecto del Sistema Nacional del Libro, de la ley. Este proyecto, que actualmente está aprobado en una primera discusión y para una revisión de la sociedad civil, puesto que hay un proyecto alternativo que se espera que se puedan introducir algunas nociones dentro de la ley, marca la definición de lo que sería el Sistema Nacional del Libro y la Lectura, y me permito leer: serían acciones y procesos interrelacionados con el propósito de auspiciar la creación escrita, propiciar su transformación en libro, fomentar su circulación en sociedad y democratizar el acceso del lector, lectora a esa creación, así como promover la lectura. Tenemos entendido que dentro de ese marco de promoción de la lectura estaría el Plan Rector del Libro, actualmente enunciado, pero aún en formulación. No sabemos si sigue los patrones del CERLAR, que ya vamos a revisar en un esquema, en un modelo. Su artículo 12 establece como obligatoriedad de todos los entes públicos desarrollar planes lectores para sus audiencias. No se habla de la industria ni de la cadena de valor del libro. Tiene como referente el actual Plan Reverón de la ofensiva cultural, que ha anunciado el ministro Villegas en enero de este año, y lleva adelante actualmente un registro nacional de los beneficios literarios. Ante este panorama se nos presenta un complejo sistema de libro en Venezuela, que podemos ver en este levantamiento que hicimos del modelo de las 4 fuerzas de Porter, a partir de un foco neurálgico donde se produce o se centra la competencia entre distribuidores y editores de libros, los aspectos de los precios altos para el consumo de los productos literarios, donde hay una privilegiada publicación de títulos a través de las imprentas de los convenios Cuba-Venezuela,
y que entonces hacen fuerza encontrada con otros elementos del sistema, como son una amenaza alta de los nuevos competidores, empezando por la piratería, ya que aún a esta fecha no se ha logrado aprobar esa ley antipiratería y que ha adelantado la Cámara Venezolana del Libro en la Asamblea Nacional, pero está parada ahí, pues. Luego tenemos otros actores nuevos como las plataformas de edición en línea como Amazon, que también amenazan pues que sean por otra vía que circule los contenidos y los conocimientos que se producen a través del sistema del libro. Luego hay amenazas medias desde estos productos sustitutos para lo que es la recreación, el consumo del tiempo libre. En este caso hablamos de la autoedición o los contenidos, la demanda de streaming como Netflix. Luego los proveedores que están en situación difícil, que es el caso de la industria gráfica, de los importadores de insumos como la tinta, las planchas o los fabricantes de papel, que bueno, ya sabemos que muchas de las plantas que se estatizaron hoy día no tienen una producción para cubrir la demanda interna. En el caso de los altibajos en la cadena de tallistas, entramos que las librerías están en merma. Conocimos recientemente lo del Lugar Común en Altamira, por ejemplo. Luego la producción de textos escolares generalmente se guía por estos planes de masificación e impresión en Cuba. Y finalmente los consumidores lectores, pues con el poder adquisitivo en merma también no es difícil acceder a nuevos títulos de los pocos que llegan al mercado, porque la importación está parada, confirmado por la Cámara del Libro. Para efectos de una formulación del plan del libro, nos podemos un poco ir más allá y revisar cuál es este modelo que plantea el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, y se basa en tres marcos: uno conceptual, uno situacional y uno operativo. Le van a sonar muchos de estos ítems parecidos a lo que es formulación de otras políticas de otros sectores de la cultura. Pues en el caso de lo conceptual es los aspectos, las nociones de los cuales se comienza a formular el plan. Por ejemplo, el concepto de lectura, el concepto de bibliodiversidad, que ahora está en auge. Luego, el situacional, que se centra en cuáles son esos documentos marcos que deben revisarse, los antecedentes y la realización de diagnósticos que sean diversos, que sean con participación de distintos actores. No pueden ser solo desde un lado del sector, desde el sector público, solo del sector privado. Y el operativo, bueno, que atañe a quiénes son esas entidades participantes, cómo se articulan los planeamientos, cómo se produce esa descentralización, cómo se comunica, etc. Para considerar finalmente ante la posibilidad de desarrollar políticas públicas efectivas en el fomento no solo del libro, pero primordialmente la lectura como un valor, un bien, un intangible social para la democracia, proponemos a esta audiencia y a debatir pues que es factible seguir el Plan Nacional de Lectura que ha dispuesto el CERLAC, tomarlo como referencia. Actualmente hay un plan rector en elaboración por parte del SENAI, y también la sociedad civil ha contemplado un plan de lectura y servicio bibliotecario. Las bibliotecas son otros mediadores fundamentales dentro de lo que es el ecosistema del libro. Luego,
entender en este marco situacional que nosotros como gestores culturales participemos para garantizar o ampliar ese diagnóstico para que sea más participativo, sea descentralizado y tenga un enfoque integral. Pudiera ser a través de un observatorio ciudadano de la lectura. Continuar impulsando el diálogo inclusivo entre los distintos actores del sector. No es posible que haya actualmente dos leyes y que en un lado no escucha el otro. Y finalmente, para que alcancemos esa gobernanza cultural en el aspecto del libro y de la lectura, debe justamente involucrar a todos los actores, incluyendo los lectores. Por tanto, es importante proseguir en un estudio del comportamiento, las prácticas lectoras, que están todas condicionadas ahora por la revolución digital, y poder verificar que ese diálogo intercultural se dé también entre quienes protagonizan el ecosistema del libro. Finalmente, para concluir, les dejo con esta reflexión de los autores del Plan Nacional del Libro del CERLAL, que nos indican: para que un país se produzca una verdadera revolución de la lectura, los planes de lectura no pueden quedar sujetos a caprichos de las modas culturales, los vaivenes de la política, los ciclos y avatares de los programas de gobierno. Por tanto, es de tomar en cuenta en el campo que un buen plan lector para la ciudadanía estará dado en la medida de todos los responsables de ella puedan participar en su diseño. Para mí un placer poder haber estado con ustedes. Gracias por sintonizar. Quedo abierta a las preguntas que quieran hacer, quizás a través del chat de nuestro WhatsApp. Muchas